Presten atención a los principales títulos de los portales. La Nación, el grupo de los las 6 tradicionales cámaras empresarias, ya analiza la estrategia judicial contra la ley de abastecimiento. Eso es La Nación. Clarín, título principal, los empresarios piden a los diputados no aprobar la ley de abastecimiento. Está en tratamiento en estos momentos, ¿verdad, Martín? Exactamente, se calcula que a la madrugada o mañana a la mañana se va a aprobar. Título principal de El Cronista, el dólar blue quebró otra barrera y llegó a los 15 días. Título principal de Ámbito, con fuerte especulación en cuevas, el blue rompió la barrera de los 15. Ley de abastecimiento, así llamada, en realidad no es técnicamente el nombre, lo dijimos antes como es la denominación. Y dólar, sobre esos dos temas vamos a hablar ahora con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Gracias por atendernos, Axel, ¿cómo te va? ¿Cómo andaba, Marcelo? Bien. Primera pregunta. ¿Cómo te explicás la reacción de las corporaciones empresarias tradicionales a estos 3 proyectos de regulación? Se llama regulación de la producción y el consumo. Mira, Marcelo, yo ayer estuve en Cámara de Diputados, más bien en las comisiones, porque estaba habiendo un extenso debate con participación de muchísimos actores del mundo empresarial sobre este paquete de 3 leyes. Y lo que yo dije me parece que fue breve, les pedí disculpas porque me tenía que retirar, pero estaban ahí Augusto Costa, Julián Álvarez, secretario de Comercio y secretario de Justicia. Pero lo que les pedí es la posibilidad de intervenir para hacer una aclaración que es, yo creo, importante y que ha habido con respecto a este tema, como tantos otros, mucha distorsión en la forma en la que informan los diarios opositores. El primer punto, el punto central que se va a destacar, es que estas son leyes de defensa de los consumidores y las pequeñas empresas, porque son eso. Vos fíjate, hay 3 leyes. Y lo que se hace en estas leyes, lo que se propone es lo siguiente. Vos conocés muy bien cómo es tener un problema acá con la compra de un bien, con el servicio de teléfono celular, con el cable. Cuando uno tiene un problema, y te hablo como ciudadano, cuando uno tiene el problema, como consumidor, tiene un problema, empieza a llamar, no te atienden en el call center, te ponen el disquito y la musiquita, hasta que al final te atiende un operador, que muchas veces es un operador que está en el extranjero, porque los call centers se contratan en países de salarios bajos muchas veces, y uno le empieza a explicar lo que le pasó con la heladera, con el teléfono, con el cable que se le cortó. Le explica durante un largo tiempo a alguien que a veces no conoce ni las calles de la capital federal. Cuando termina la explicación, le dicen, bueno, vamos a ver si le podemos enviar un técnico, vamos a ver si podemos tomar su reclamo, ya va a recibir un llamado. Después no pasa nada, muchas veces, no hay cambio, no hay nada. Es decir, hay mucho abuso. Y esto es algo que le pasa a todos los consumidores. Esta es la experiencia de los 40 millones de argentinos como consumidores. Ese sistema donde las empresas se pueden lavar las manos, no atender a la gente y no reemplazarle los bienes, no es lo que pasa, no es natural, no es lo que pasa en todo el mundo. Hay un artículo de la Constitución que dice que hay que defender los derechos de los consumidores. Lo que hace el gobierno es presentar 3 leyes para eso. Y te voy a explicar en concreto, más allá de toda la paparruchada ideológica que han montado para atacar esto, y yo tengo mi explicación de por qué se opone. Me interesa ya, discúlpame, Axel, la fundamentación y la explicación de las leyes me parece que ya fue realizado en extenso. Lo que me interesa es tu explicación de por qué semejante... Voy a darte mi explicación, Marcelo, y es la siguiente. Con esta ley, eso que todos estamos acostumbrados, el calvario de hacer un reclamo y no conseguir nada, se acaba si se aprueban estas leyes. Ese es el objetivo nuestro. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene un problema, llama al call center, si no lo atiende, llama a la Secretaría de Comercio, y hasta ahora, ¿qué pasaba? La Secretaría de Comercio aplicaba una multa y las grandes empresas protestaban la multa y no la pagaban. La Secretaría de Comercio pedía que acudiera alguien a la empresa y no acudía. Con esto es conciliación obligatoria. Quiere decir que cualquiera que reclame con estas leyes, si no le atienden en el call center y no le atienden al reclamo, va a la Secretaría de Comercio, llama a la Secretaría de Comercio y en 10 días tiene que tener un representante de la empresa obligatoriamente sentado. Y si no lo puede resolver ahí, se arma un fuero judicial especial más rápido, pues tampoco puede estar 4 años pidiendo que te cambien un celular. Entonces, un foro más rápido que va a resolver el tema si el reclamo es de otra naturaleza. ¿Por qué creo que hay esta posición? Porque
han hecho una cortina de humo con el tema de la ley de abastecimiento. Esto es lo central, son leyes de defensa del consumidor. La llamada ley de abastecimiento es una ley aprobada y vigente desde el año 74. Ahora parece que se acordaron de que era una aberración, pero la verdad es que todas las reformas de las leyes de abastecimiento que proponemos tienen que ver con aminorar aquellas cosas que son anacrónicas, que no sirven y que son, sí, elementos de los años 70 que pueden ser muy fuertes, como que según la ley vieja de abastecimiento que está vigente hoy, se puede pedir la cárcel a un empresario que acapara mercadería, se puede intervenir la empresa sin ningún tipo de procedimiento. Y las metas, los objetivos que ustedes persiguen con este nuevo paquete de leyes, ¿no se podían lograr con las que ya estaban vigentes, la ley de defensa de la competencia, la ley de defensa del consumidor, la lealtad comercial y la misma ley de abastecimiento? ¿No alcanzaba eso? No, mira, el caso más claro que no se podía es que muchas de ellas están vigentes de los 90 y más con este gobierno que hay problemas para hacerlas cumplir. ¿Por qué no se pueden hacer cumplir? Porque son leyes a la medida, en algún sentido, de las propias corporaciones. Y los grandes empresarios se oponen a esto, desde mi punto de vista, no porque piensen que le vamos a regular todos los precios de la economía. Eso es una locura, Marcelo. Vos y yo sabemos que el gobierno ni el Estado no tienen ni la capacidad ni la voluntad de regular todos los bienes de la economía, todos los precios, ir a llevarse los granos de la silobolsa. Todos esos son fantasmas. ¿Pero por qué? ¿Qué me explico yo? Porque estas leyes van a ser efectivas. Estas leyes van a garantizar los derechos de los consumidores. ¿Y qué problema hay para una empresa grande cuando se garantizan los derechos de los consumidores? Que hoy se ahorran plata, cuando no te cambian el aparato roto, cuando no te atienden tu reclamo, cuando no ponen más gente a atender los teléfonos, cuando no te dan una indemnización si tenés un problema, cuando no te atienden un servicio que no anda, no te mandan al técnico, se ahorran plata. Entonces, atender bien a los consumidores sale plata, y probablemente defendiendo esa capacidad de abuso que tienen hoy las grandes empresas, y es por eso, están oponiéndose no a la ley de abastecimiento que ya estaba vigente, y que quede claro, porque vos me decís, sí, todos lo saben, pero siguen titulando este paquete de leyes, no leyes de defensa del consumidor, no leyes de defensa de las pequeñas empresas, que ayer se pronunciaron mayoritariamente a favor de esto, las asociaciones de consumidor y las pequeñas empresas. Lo ponen en ley de abastecimiento para tratar de significar que es un avasallamiento de los derechos de las empresas, de la libre empresa. Todo eso es mentira, no es eso, y no tiene ese objetivo. Y las leyes que hay ahora son inefectivas. ¿Por qué? Porque cuando uno hacía un reclamo, la empresa no te atendía, uno tenía que ir a un juez ordinario que te tenía, 4 años hasta resolverte. Y está bien, porque la justicia ordinaria no está para reemplazarte un lavarropa, está para otra cosa. Entonces te pedían pruebas que a veces no tenía. Entonces esto es un procedimiento expeditivo, no para molestar a las empresas, sino simplemente para que cumplan con la calidad de los servicios que prometen. Y no es más que eso, y cualquiera que lea la ley va a ver que no es más que eso. Y con las anteriores no se podía, porque lo dijo la presidenta el otro día, si uno le ponía una multa, te ponían una cautelar y no la pagaban. Entonces ponían una multa y entonces apelaban a la justicia y no la pagaban. Entonces el Estado no es que quiere intrometerse, el Estado tiene que regular, lo saben muy bien. Entonces si el Estado no tiene ningún poder de obligar a la empresa a que cumpla con algo, que es un compromiso con alguien que es más débil, porque soy yo contra las telefónicas o yo contra los electrodomésticos, no estoy señalando a ningún sector, pero son sectores donde hay problemas, obviamente calidad de servicio. Entonces, obviamente esos sectores se oponen, y se oponen. Algunos tienen intereses políticos, algunos quieren catalogar al gobierno de ser una especie de cosa que ataca a las empresas, las inversiones. Esta campaña la conocemos, es permanente, del diario Clarín, a veces del diario La Nación, de algunas organizaciones político-empresarias que tienen intereses muy claros, pero también creo yo que hay una cuestión de defender esa prerrogativa, que es, sinceramente, olvidarse del consumidor y, para decirlo en criollo, perjudicar al consumidor y no reconocerle sus derechos. Axel, buenas tardes, José Nathanson te saluda. José, ¿cómo estás? Bien, te quería hacer la siguiente pregunta. Una de las reacciones de las cámaras empresariales o algunas cámaras empresariales fue decir que se iba a lentificar o reducir la inversión, y la pregunta sería si tenés un número de cuál es la tasa de inversión hoy en la economía y si ustedes están preocupados por una eventual reducción o estancamiento o amesetamiento, digamos, de la tasa de inversión, es decir, si lo ven como un problema esto. Mira, yo a los países desarrollados no hay ninguno donde al consumidor lo traten como pasa ahora, que lo ningunean y lo tratan como si no existiera. Entonces, no es verdad que garantizar esos derechos a los consumidores y a las pequeñas empresas contra el abuso de las grandes y de las concentradas
y de los sectores monopólicos que pueden fijar, a ver, cuando hay 4 compañías nada más que brindan un mismo servicio, si el servicio es malo en las 4, es mentira que están compitiendo, porque no compiten por calidad. Entonces, la verdad es que esto no ha detenido la inversión en ningún país del mundo. Ellos, ¿cuál es la campaña que han iniciado, la cortina de humo? Porque esto es para defender al consumidor, lo digo, lo repito, lo planteamos ayer, y leo los titulares que me levantan cuando quieren, y entonces no dicen que yo fui explícitamente a decir eso, por lo menos que reflejen la opinión. Y me parece que no hubo respuestas a esto, porque es una gran mentira que esta es una ley de control de la economía. Nada que ver. Entonces no creemos que esto pueda afectar la inversión negativamente, sí positivamente, porque tendrán que las empresas que invertir en mayor capacidad de responder, de mejorar los servicios, eso sí. Y con respecto a qué está pasando hoy con la inversión, la verdad que si uno compara la inversión durante estos últimos 10 años, la tasa de inversión sobre el producto, estos últimos 10 años ha sido significativamente más grande, casi 5 puntos más alta que la promedio de la década de los 90, cuando la verdad que hacían lo que querían los capitales concentrados. Pero en los últimos 2 años se ha frenado ese aumento. No, pero todavía sigue por encima. Este año vamos a ver cómo termina, pero los números nos estaban dando casi 20% de inversión sobre producto. ¿Y eso es suficiente? ¿20% es suficiente? Mira, China tiene mucho más, países vecinos tienen mucho menos, o sea que la verdad es que nosotros consideramos que, por ejemplo, 2011, que fue 23%, récord histórico, para la Argentina 23%. Estar en 20 es insuficiente, pero no es poco. O sea que, y además estos 10 años de crecimiento, obviamente, han generado rentabilidades en todos los sectores. Cuestión, y quiero dejar bien claro, y lo quiero decir yo para que quede claro cuál es la posición del Ministerio de Economía y del Gobierno. No estamos en contra de que los empresarios ganen. Ahora, y que ganen bien, y que como ganan bien inviertan, nada que ver, no estamos en contra de eso. Ahora, eso no puede ser a costa de venderte bienes fallados, de no contestarte el teléfono, de no mandarte al técnico, porque si ganan plata de esta manera, la verdad que es una estafa. Y los abusos y las estafas no están garantizados con la legislación vigente, porque no tenemos instrumentos, porque los instrumentos son inefectivos, porque hay algunas leyes de los 90, la mayoría de ellas, y algunas de los 70, que había que modernizar, ayornar y, de alguna manera, ordenar. Axel. Lo hemos ordenado y te desafío, Marcelo, y desafío a cualquier periodista que quiera hacer una investigación sobre lo que es la reforma real, sobre la ley de abastecimiento. Todos los puntos que se plantean es, por decir así, edulcorarla con respecto a lo que era la ley de los 70 para que sea aplicable. Y la verdad que no entiendo, porque si nosotros hubiéramos inventado una ley, pero la ley está en el digesto y es la menos importante de las 3 leyes. Axel, déjame cambiar el tema. Leía antes título en los portales, me parece que lo merece, al menos en los portales de economía, el dólar negro marginal blue por encima de los 15 pesos. ¿Cómo se lee, cómo se reacciona ante eso desde el Ministerio de Economía? Mira, primera cuestión que quiero marcar, porque se ha hablado mucho del dólar marginal, dólar blue, dólar ilegal. Quiero decir algo que son números reales, los hechos. El mercado oficial, digamos, el dólar del Banco Central, mueve por año aproximadamente 160.000 millones de euros. Más solamente importaciones más exportaciones. Y estos mercados son mercados que obviamente, como son ilegales, porque son ilegales, no te dan factura, no tienen caja registradora, no pueden hacerlo, no tienen empleado. Bueno, hace poco hubo una serie de operativos que fueron públicos sobre las casas de cambio truchas, y bueno, y sí, es ilegal. Pero nadie sabe cuánto mueve, pero la verdad que es insignificante, dicen todos los analistas, con respecto al movimiento del dólar oficial para las compras y las ventas del país. O sea que ese es el primer dato que me parece que hace falta resaltar, porque si no se pierde la dimensión. Eso sí, como hay muchos que le dan tanta importancia, sobre todo mediática, al llamado dólar blue, sí, entiendo yo que tiene un elemento especulativo y psicológico, y ya he denunciado yo estos días, desde que ocurrió lo de los fondos buitres y bueno, lo que llaman los buitres el default, etcétera, toda esa cuestión, sí dije que estábamos en presencia de posibles ataques especulativos, que son nacionales, internacionales, todos sabemos cómo es, pero razón económica, financiera, real, no hay. Pero sí hay una intención de generar pánico, porque yo vi los titulares a 15, como era en los 90, se acordarán, el riesgo país. Pero escúchame que te quiero mencionar algo, presta atención, no sé lo que te voy a contar. Estoy prestando atención a todo.
Sí, pero prestá atención a esto porque no puedo dejar de relacionarlo con la siguiente cuestión porque nada es casual, ¿no? Yo he dicho en el Congreso, se acordarán ustedes, porque lo he dicho, que obviamente algunos lo reflejaron y otros no, que había un plan de los buitres de 5 puntos. Lo dije en el Congreso, lo dije cuando fue la ley de pagos ciudadanos hace algún tiempo, 5 puntos. Y dije, esos 5 puntos son el ataque a la moneda, un ataque especulativo contra la moneda argentina, o sea, forzar una devaluación, el ataque contra la presidenta, que recordarán ustedes todas esas versiones de que la hija de la presidenta tal cosa, tal otra, los ataques a la persona de la presidenta, videos que hay circulando, lo que los buitres publican afuera. Estoy hablando del plan de los buitres para condicionar a la Argentina, las amenazas de los buitres. Dije, ataque contra la moneda, ataque a la presidenta, impedir el pago local de los próximos vencimientos, bloquear el financiamiento, cuarto punto, bloquear el financiamiento de la Argentina en cualquier otro mercado, y además un quinto punto era esperar al 2016 para arreglar la cuestión. ¿Por qué yo mencioné estos 5 puntos? Y ahora voy a dar el dato que no puedo dejar de mencionar. Quiero dar a conocer lo siguiente. Aquí vino un señor, cuyo nombre es Gutiérrez, es Carlos Gutiérrez, que es un ex secretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración Bush. Salió en el New York Post, un diario norteamericano, hace un tiempo. Pero vino a la Argentina y el gobierno lo atendió. Lo atendió el jefe de gabinete, la presidenta estaba en conocimiento, como atendemos a tanta gente porque estamos buscando una solución. Y vino a prestar sus buenos oficios, ex secretario de Comercio de Estados Unidos. ¿Cuándo fue esto, Axel? En agosto. Que forma parte del estudio de también alguien que es una exfuncionaria, Madeleine Albright, que fue ex secretaria de Estado de Clinton, ¿no? Es un estudio. Bueno, vino este señor en nombre de ese estudio a hablar como de buenos oficios, a charlar para acercar posiciones, y bueno, se lo atendió porque es un exfuncionario, porque era importante. Tiempo después nos enteramos por prensa extranjera de que no, de que lo habían contratado los fondos buitres, de que son empleados de los fondos buitres. Y justamente fue él el que planteó estos 5 puntos. Esto, ataque contra la moneda, ataque a la presidenta, impedir el pago, el cobro local de la deuda, bloquear el financiamiento y esperar el 2016, esos 5 puntos los planteó Gutiérrez. Yo ya los había mencionado en el Congreso, no habíamos mencionado cuál había sido el interlocutor, porque después aparece que es un empleado de los buitres, y también porque nosotros no tenemos la intención de escalar este conflicto, qué sé yo, pero la verdad es que uno de los puntos centrales, el primero, era el ataque contra la moneda argentina. Entonces, yo veo esto de que todos los portales dicen, el dólar blue está a 15, se viene la devaluación, y empiezan a generar este clima. Todos sabemos que cuando en economía, y lo repito porque ya lo he dicho, se plantea que en el futuro va a pasar algo, y todo el mundo se convence, hay posibilidades de generar. Profecía autocumplida. Ahora, Axel, supongamos que es tal cual vos lo decís. Ahora, el dólar el dólar paralelo, negro, blue, está donde está, y vos sos perfectamente consciente de lo que eso genera como parámetro, como sensación, expectativas. Como expectativas. Entonces, ¿cuál es la actitud frente a ese dato de la realidad? Es denunciar como vos estás haciendo. Bueno, hay un punto central que es esclarecer. Digo esto y lo vuelvo a repetir. En primer lugar, ponerlo en su lugar. No hay razones financieras ni económicas para que el dólar esté a 15, por eso el dólar oficial está a 8.41, y por eso la gran mayoría de las transacciones en la Argentina, no quiero hablar de porcentajes porque nadie nos dice cuánto se mueve en ese mercado, pero les pido a ustedes que investiguen. La gente habla de 1, 2, 3, 4, varios millones de dólares, pero no una millonada, contra 300, 400. Bueno, pero hay muchos millones de dólar oficial. Pero hay muchos. Ese es un punto. Sí. Pero déjame hacer un comentario más que también quiero que, porque nada es casual, y yo siempre dato un hecho. ¿Se acuerdan que hace 2 días uno de estos puntos de los fondos buitres coincidió mucho con las declaraciones del agregado comercial de la embajada norteamericana, ¿no? Con el señor Sullivan, que extrañamente, porque nunca lo habían dicho, se le ocurre el día lunes decir que Argentina tiene que salir del default. Aquí hay una pelea internacional, todo el mundo lo sabe, para entender qué pasa en la Argentina. Y creo que hay un consenso mundial, exceptuando unos pocos países, porque Estados Unidos tampoco apoyó en la ONU esta cuestión, que no hablan de default en la Argentina. Los especialistas hablan de default, de una cuestión judicial, de una cuestión selectiva, de un hecho inédito, del par y paso. Y sale el representante de Estados Unidos en Argentina a hablar
de default, justo el lunes. Justo el martes, es como corresponde, nuestro ministro de Relaciones Exteriores lo cita el señor Sullivan y salió un comunicado diciéndole, señor, esto no es así, y todo el mundo sabe que no es así. Eso es lo que dicen los buitres, coincide con la determinación y con la descripción de los buitres. Y justo después de eso nos encontramos día miércoles un movimiento de este tipo de cambio y bueno, y de nuevo una sensación, bueno, lo que... Pero vos dijiste antes... Psicológica, generar pánico, atacar sobre las expectativas de la gente. Entonces yo te digo la verdad, y repito. Y frente a eso solo... Hay que ponerlo en su magnitud. Primero hay que ponerlo en su magnitud, que es que significa a quién afecta, porque la mayor parte, por no decir casi la totalidad, pero la mayor parte de las operaciones se realizan como corresponde, todas las importaciones, las exportaciones, a otro tipo de cambio, que no es este. O sea, esto representa un mercado marginal reconocido no por mí, y si tanto interés hay en el tema, traten de hacer un relevamiento de cuánto mueve este mercado, y van a ver que es una minucia con respecto a lo que es el tipo de cambio argentino. El mercado de billete, pero el llamado mercado contado con liqui o el dólar bolsa, eso sí mueve muchísimo más dinero. Y además, pero de nuevo la relación con el mercado, por eso digo, y esto no suele aparecer en los diarios, que es otra discusión, porque hay precios de deuda, títulos, movimientos, no siempre son eso, bueno, pero eso más largo es técnico, yo lo puedo explicar. Pero Axel, déjame un paso atrás. Vos decías, lo primero es esclarecer, ponerlo en dimensión y esclarecer. ¿Y nada más? O sea, ¿no se puede hacer nada más frente a ese mercado, por más pequeño y marginal que sea, pero bueno, sabemos lo influyente? Si es una cosa... yo digo, hace una semana todavía no tenemos resultados porque es una cuestión de la justicia, pero hace algunas semanas hubo una investigación ya que incluyó allanamientos a algunos de estos locales. Creo que 29 está informado, 29 locales de este tipo, llamadas cuevas, y se encontraron, entiendo yo, hasta revólveres allá dentro de las cuevas. O sea que lo que quiero decir es pongámosle la dimensión, porque simplemente no porque se puede hacer o no se puede hacer, porque tampoco es cuestión de tomar medidas de una magnitud con un fenómeno de una magnitud muchísimo menor, ni de escandalizarse. Así que yo le digo a los argentinos, en primer lugar, que esto es un instrumento, y por eso traje a colación la cuestión del riesgo país en los 90, que todos los días hablaban del riesgo país, del riesgo país, del riesgo país, salían todos los programas, y todos sabemos que pasaban cosas en los 90, pero que también había intencionalidades. Yo la verdad que cuando uno habla de un mercado muy pequeño, que es ilegal, no es raro pensar que se puede mover relativamente fácil, porque yo además después leo los diarios y dice, hoy el dólar ilegal cotizó a 15 pesos, sin operaciones. Entonces, ¿cómo es que cotiza 15 pesos sin operaciones? Nosotros el mercado único libre de cambio, Axel, 400 te interrumpo. Dólares, lo podemos decir, es así, y la verdad que son números bastante significativos. Axel, quiero marcar esto también, la cuestión de los ataques especulativos, más allá de que en la Argentina los hartos conocemos, ahora vienen asociados, algo que nos mandan a decir los señores de los fondos buitres, a través de representante que terminó siendo Carlos Gutiérrez, ex secretario de Comercio de Estados Unidos, y que después... Déjame hacerte, Axel, te pido encarecidamente, dos preguntas sobre algo que vos mencionaste. El cuarto y quinto punto de los 5 que Carlos Gutiérrez te expuso. El cuarto es bloquear financiamiento. ¿Qué financiamiento bloquearon? No, pero le mandaron, todos sabemos que trataron de aterrorizar a todos los que hablan con la Argentina, le sacaron fotos a los fondos que salen y entran, que salieron y entraron del consulado cuando hablaron con el secretario de Finanzas de la Nación, cosa que se hace todo el tiempo. Después, con la cuestión del swap de 11.000 millones de dólares que hay activo con China, de la represa, bueno, de los créditos, de los importantes acuerdos, que no digo yo, que se firmó en una oficina, vino el presidente de China a firmarlo. Xi Jinping estuvo en la Argentina, habló del swap, habló de los créditos para la represa, para el Belgrano Cargas, pero sí sabemos que los fondos buitres trataron de enviando cartas, y además la prensa local incluso reflejó como si fuera una realidad, una noticia, se caen los acuerdos con China por el default. ¿Cuándo estarían ingresando? Todas palabras buitre, todas palabras textuales buitres. Y el quinto punto, Axel, es decir, espera hasta el 2016. Eso quiere decir que
en la perspectiva que tienen ustedes al pensar la economía, planificar la economía, no están contemplando que pueda llegar a haber un acuerdo con los fondos buitres pronto en 2015, ya vencido la cláusula Rufo, sino recién lo va a poder acordar el próximo gobierno? Marcelo, este es el programa de los fondos buitres, no el nuestro. Yo lo que te puedo decir... Bueno, pero si los fondos buitres no quieren acordar... No, pero ¿por qué esto aparece lo del 2016? Porque los fondos buitres lo que están diciendo claramente es que no van a negociar, es lo que yo vengo diciendo, que están esperando al próximo gobierno, dicen ellos, porque conocemos a algún candidato que dijo que hay que ir y hacer lo que dijo Griesa, que es justo lo que piden los buitres, que es pagar 1.600 millones de dólares a solas firmas, cerrando los ojos, apretando lo que hay que apretar y firmar. Entonces, yo como sé que hay candidatos que además tendrán esperanza de que ganen, y entonces pusieron esto como marcando ellos que no van a negociar nada, digo, en los marcos de la ley, razonable, generando una solución para todos los bonistas, hasta el año 2016. Es el programa de ellos, lo están planteando. Bueno, pero si ellos no quieren negociar, no hay acuerdo posible. Y atacar con la moneda, van a tratar de forzar una devaluación, siempre van a encontrar algún eco interno. Axel, para que haya un acuerdo tiene que haber acuerdo de dos partes. Si ellos quieren esperar hasta el 2016, no va a haber acuerdo posible, por más buena voluntad que tenga el gobierno argentino. Bueno, lo que pasa es que voy a hacer una apreciación personal sobre la cuestión esta. Es una especulación personal nada más. Ellos dicen esperar hasta el 2016, pero también están muy cómodos los fondos buitres hasta ahora, porque han encontrado un juez que lo único que hace es darle la razón y darles instrumentos para que generen este estado de cosas. Ya lo hemos dicho 1000 veces. Ahora, mañana se va a tratar en el segundo circuito, ya hubo apelaciones, no de Argentina únicamente, del Citibank, hubo escritos presentados por el Banco de Nueva York, por el Euroclear, por los bonistas norteamericanos, por los bonistas europeos. Es decir, que hay que ver también si este programa no es un programa de presionar, porque ya lo hemos visto, con el torniquete que puedan armar, y sobre todo si tienen eco interno y a todas estas cosas le dan una importancia tremenda, como que el gobierno tiene que ir y arreglar con los buitres, porque si no se genera este apocalipsis que ellos quieren crear. Entonces, sobre esas condiciones, me parece que generan permanentemente presión, pero cambiadas las condiciones, o sea que la justicia norteamericana, o bien que la justicia norteamericana sea per se más razonable y más en el marco de lo que debería ser, que no es darle la razón y darle la palabra. Vos debes haber leído las audiencias del juez Griesa, donde prácticamente son guiadas por la voluntad de los buitres, pero lo digo porque son las audiencias así. Comete un error tras otro, dice bueno, que se pague, que no se pague, que los bonos argentinos, parece tener una ensalada mental. Pero bueno, si esto se empieza a aclarar, la verdad que el poder que creen tener los fondos buitres y que de alguna manera Griesa les ha tratado de dar, se va a debilitar, y su plan de los 5 puntos, si nosotros no entramos en la psicosis de que cuando atacan la moneda, cuando atacan a la presidenta, cuando tratan de bloquear el canje, cuando tratan de bloquear todo tipo de financiamiento y los créditos de la Argentina con los organismos, o cuando dicen que van a esperar al 2016 para generar una situación como que vienen unos años de bombardeo buitre sobre la Argentina, y que todos 40 millones de personas van a estar a merced de las ideas de estos señores y de las armas de estos señores. Bueno, si salimos de ese escenario, la verdad que la cosa es otra, pero no depende de nosotros, por supuesto. La voluntad de los buitres, yo lo dije, que ellos no quieren negociar, y yo dudo que quieran negociar en 2016. Si por negociar entendemos llegar a un acuerdo legal, 2015, sostenible, si entendemos eso. Ahora, si es cobrar 1.600 millones de dólares y después 15.000 y después 200.000, y hay alguna de las opciones electorales a las que ellos pueden apostar o que están de acuerdo con que este sea el camino, bueno, tal vez que tienen suerte, pero ya saben, con este gobierno discutir... Axel, déjame una última pregunta. ¿Para cuándo estiman que puede ingresar los primeros fondos de los créditos chinos, ya sea del swap o para las represas? Bueno, todas estas cuestiones, por supuesto que llevan tiempo, son créditos, mira, el Belgrano Cargas alrededor de 2.500 millones de dólares, las represas alrededor de 4.500 millones de dólares, y el swap 11.000 millones de dólares, pero de nuevo firmado delante de todo el mundo con el gobierno chino. Después apareció en los medios
que sin ninguna información, bueno, los fondos buitres, el default... A mí está claro, ¿para cuánto ustedes calculan que ingresan los primeros fondos? Y en los próximos, antes de fin de año seguro, yo no quiero adelantar porque estas cosas son bilaterales y no puedo decir, y es una cuestión que a nosotros nos quita el sueño. El punto sería, centralmente, que la cosa se ponga efectivamente en marcha, como ha dicho el presidente chino ante toda la prensa local, que dijo, yo firmé estos compromisos, ahora tenemos que esforzarnos los dos gobiernos para que esto sea efectivo lo antes posible. Axel, gracias por atendernos.